La GameCube es una consola icónica. Tiene juegazos, tiene también al que muchos consideran el mejor control de la historia, y un tipo literalmente comió tierra para ganarse una antes del lanzamiento, y terminó siendo hackeada de mil maneras diferentes, incluyendo una que involucra Animal Crossing. Quédate en este video que te voy a contar la historia. El 14 de septiembre de 2001, Nintendo sacó al mercado la GameCube, la sucesora de la Nintendo 64 que llegaba para competir con el macho alfa de la PlayStation 2 y con la primer consola de una muy pequeña compañía llamada Microsoft, y terminó perdiendo contra las dos. Para 2001, Nintendo venía tambaleando un poco en el mercado de consolas de sobremesa. La Nintendo 64 había sido completamente destruida en ventas por la PlayStation 1 debido a diferentes factores. El más obvio, que es el que se nos ocurre a todos primero, es que Nintendo se negó a utilizar discos en la consola y prefirió quedarse con los cartuchos, decisión que hizo que muchos desarrolladores prefirieran hacer sus juegos solo para la consola de Sony. Y sí, sé que hay algunas excepciones de compañías que pudieron exprimir los cartuchos al máximo, como Capcom con su port de Resident Evil 2 para la 64, pero justamente esas son excepciones. Pero bueno, basta, este no es un video de la Nintendo 64, pero lo que hay que entender es que con la GameCube, Nintendo tenía la presión de volver a ser la fuerza dominante en el mundo de los videojuegos. Además, un año antes de la 64, Nintendo había sacado la Virtual Boy, que no lo digo por nada en específico, es que la simple existencia de la Virtual Boy me da risa. ¿Y pudo la GameCube volver a poner a Nintendo en la cima? No. Para empezar, Nintendo sabía la expectativa que había por la PlayStation 2, así que decidieron que la GameCube tenía que llegar al mercado antes que la consola de Sony. Pero debido a muchos retrasos, sobre todo en el desarrollo de juegos para la consola, la GameCube terminó saliendo al mercado 16 meses después que la PlayStation 2. Y para ese momento, Sony prácticamente ya había ganado. ¿Y qué pasó con Microsoft? Porque les recuerdo que la GameCube incluso vendió menos que la primera Xbox. Y bueno, lo que pasa es que es Microsoft y Bill Gates cada vez que se tira un pedo hace $1 millón. Y digo esto porque una de las razones por la que la Xbox tuvo éxito es que Microsoft destinó un presupuesto de $500 millones para el marketing de la consola. Mientras tanto, Nintendo solo invirtió 75 millones. Por eso, mientras Microsoft hacía eventos masivos, propagandas surrealistas y llevaban a La Roca a hacerse amigo de Bill Gates, en Nintendo pensaban que por su trayectoria y su reconocimiento previo, tal vez no necesitaban invertir tanto dinero en publicidad. Y terminaron haciendo cosas como un concurso que se llamaba ¿Qué harías por una GameCube?, donde justamente la gente tenía que hacer cosas locas para ganarse una consola. Hubo una mujer que se comió una GameCube hecha de carne, hubo una pareja vestida de Mario y Peach que se comprometieron, pero el flamante ganador del concurso fue un tipo que se pintó todo el cuerpo y comió tierra. Literalmente, comió tierra, pero se ganó una GameCube. Otro factor decisivo en el fracaso de la GameCube fueron sus discos, que eran muy parecidos a un mini DVD y solo podían almacenar 1,5 GB de información. Muy poco en comparación a los más de 4 GB que pueden almacenar los DVDs de la Xbox y de la PlayStation 2. Esto hizo que muchas compañías decidieran no portear sus juegos para la GameCube debido al espacio limitado de los discos, y en consecuencia esto hizo que la GameCube vendiera menos, y que la GameCube vendiera menos hizo que todavía menos desarrolladores se interesaran en lanzar juegos para la consola. Esto fue una bola de nieve constante que terminó haciendo que el catálogo de GameCube quedara un poco corto en comparación a sus competidoras. Pero bueno, si bien la PlayStation 2 arrasó y la Xbox tuvo un buen primer paso con la plata de papi, la GameCube quedó como algo un poco más de culto. Aunque tiene un catálogo de juegos excelente, tiene un control tan icónico que hasta hace poco Nintendo lo seguía vendiendo, era bastante potente, al punto de que la siguiente consola de Nintendo, la Wii, es básicamente una GameCube con esteroides y una carcasa diferente porque comparten muchísimo hardware. Y al día de hoy tiene una comunidad súper activa y un montón de gente sigue obsesionada con Smash Bros. Melee. Pero bueno, basta de introducciones. ¿Qué medidas de seguridad tenía la GameCube y cómo se hackeó? Para empezar, Nintendo decidió finalmente que los cartuchos eran cosa del pasado y su nueva consola iba a utilizar discos. Pero en un clásico movimiento de Nintendo, dijeron: no vamos a usar los mismos discos que la competencia, vamos a usar nuestro propio formato llamado disco óptico. Los discos de la GameCube tenían el tamaño de un mini DVD y, como dije antes, almacenaban alrededor de 1,5 GB de información. Terrible decisión porque, como dije, muchas empresas decidieron no portear sus juegos a la consola debido a esta limitación de espacio. Pero bueno,
Fuera de eso, ¿qué protecciones tenían los discos de Nintendo? Primero, al ser un formato de disco desarrollado específicamente para la GameCube, Nintendo hizo que estos discos no pudieran ser leídos en ninguna lectora que no fuera la de la consola. Si colocabas uno de estos discos en una PC, no lo leía y ni siquiera lo reconocía, era como si no hubieras insertado nada. En el video de la piratería de la PlayStation 1 y la PlayStation 2, hablé de cómo Sony imprimió unas marcas de agua en los discos como medida antipiratería, y Nintendo con los discos de la GameCube tomó un enfoque similar. Los discos de GameCube tienen un sector llamado BCA o Burst Coding Area. Aparte de eso, tienen grabados con un láser 6 marcas, y físicamente estas marcas se pueden ver. Aunque lograras hacer una copia de un juego de GameCube, obviamente la BCA se perdería y una grabadora tampoco tiene forma de replicar esas 6 marcas grabadas con un láser. Podrías copiar estas marcas manualmente si quisieras, pero tendrías que hacer una réplica milimétricamente exacta, y eso sería prácticamente imposible. Además que al no tener la BCA, tener las marcas tampoco te sirve de nada. Pero ¿cuál es la función de la BCA y de las marcas? Bueno, resulta que cuando insertamos un disco en la consola, la BCA hace un chequeo de las 6 marcas, y si todas están en su lugar, la BCA le manda un mensaje a la GameCube diciendo: el juego es original, correlo. El problema fue que justamente la GameCube en sí no tiene idea de que estas 6 marcas existen en el disco. La consola nunca chequea el juego. Lo único que le importa a la GameCube es que la BCA le diga que las marcas están ahí. Y justamente la empresa Deitel usó esto para desarrollar discos no oficiales. Deitel logró extraer la verificación que la BCA le enviaba a la consola. O sea, como dije, la BCA chequea que estas 6 marcas están y le envían una carta a la GameCube diciéndole: el juego es original. Y bueno, Deitel interceptó esta carta y la grabó en discos vírgenes. Y como ya les dije, a la GameCube solo le importa el mensaje, no le importa cómo se genera el mensaje. Así que Deitel ahora tenía la capacidad de crear sus propios discos para la GameCube. Igualmente no se dedicaron a lanzar juegos pirata, sino que lanzaron discos GameShark, esos discos para hacer truquitos en los juegos. Uno pensaría que aunque Deitel no sacara juegos pirata para la consola, sus descubrimientos sí terminarían en un gran mercado de juegos pirata, pero ese no fue el caso, porque Deitel no reveló sus descubrimientos al público. Así que el público general, si bien tenía los discos GameShark, no sabía cómo funcionaban. Pero mientras estaba pasando todo esto, la comunidad estaba encontrando sus propios métodos de hacer que la GameCube corriera cosas no originales. Y lo primero que se hizo fue aprovecharse de un juego llamado Phantasy Star Online. Phantasy Star Online es un juego lanzado originalmente para la Dreamcast que terminó teniendo un port para la GameCube. Este juego le dejó a la consola dos cosas muy importantes. La primera es esta monstruosidad, y la segunda cosa es que era uno de los pocos juegos que podían utilizar el módem de la GameCube, porque sí, la consola podía conectarse a internet para jugar online con la ayuda de un módem que era un accesorio que se vendía por separado. Phantasy Star estaba hecho para recibir actualizaciones, o sea, podía bajar archivos nuevos de internet y correrlos. Y ahí fue cuando los hackers dijeron: cagaste. El juego estaba configurado para conectarse a los servers oficiales de Phantasy Star y descargar de ahí las actualizaciones necesarias, pero lo que hizo la gente fue simplemente conectar la GameCube a una PC mediante el puerto Ethernet del módem, y con un programa engañaban el juego para redireccionarlo y que no se conecte a los servidores oficiales, sino que se conecte a donde nosotros queramos. Así podíamos conectar el juego a un server nuestro donde podíamos obligarlo a descargar los archivos que nosotros quisiéramos y los tenía que correr. Este hack terminó siendo llamado el PSO Exploit, y gracias al módem también se pudo hacer otra cosa. Como dije, los discos de GameCube no pueden ser leídos por lectoras convencionales, solo los leía la consola, pero ahora, pudiendo conectar la consola a una PC mediante Ethernet, podemos volcar los juegos a una PC usando directamente la consola. O sea, genial, porque ahora podíamos crear copias piratas de juegos y también podíamos correrlos. Lo malo del método de Phantasy Star es que tenía 1.000.000 de pasos y siempre requería que para correr cualquier cosa tenías que hacerlo primero entrando al juego, pero bueno, en ese momento era lo único que se podía hacer. Deitel más adelante también sacó un accesorio que parecía una memoria normal de la GameCube, pero que tenía un puerto para tarjeta SD. Esta memoria, en conjunto con sus discos GameShark, podían hacer que la GameCube corriera cualquier cosa que la tarjeta tuviera dentro, emuladores, juegos pirata, etc. Y también se encontraron otras formas de cargarle cosas adentro a la GameCube. Por ejemplo, creo que algunos sabrán que a la consola se le pueden conectar
conectar dos accesorios por la parte de abajo. Uno es el módem que ya mencioné y el otro es un adaptador para poder jugar juegos de Game Boy en la consola. Bueno, resulta que si bien hay dos accesorios para la GameCube, la consola tiene 3 puertos. El módem se conecta a uno de estos puertos, el adaptador de Game Boy se conecta a uno de los puertos serial y sobra otro puerto serial, que es un puerto que Nintendo nunca terminó usando para nada. Así que se terminaron desarrollando aparatos para poder conectar a este puerto un adaptador de memorias SD, y de esta forma también podemos cargarle a la consola cualquier cosa que queramos. Y ahora vamos a hablar del hack más XD y el que le da el título a este video. Resulta que en Animal Crossing podemos conseguir un objeto que es una NES, y si tratamos de interactuar con la consola en el juego, nos sale un mensaje que dice algo como: quiero jugar a mi NES pero no tengo software. Acá quiero hacer una aclaración, porque resulta que en Animal Crossing sí podías conseguir algunos juegos de NES y podías jugar esos juegos en específico que se podían conseguir, pero no había capacidad de agregar juegos aparte de esos que ya venían incluidos. Y por mucho tiempo la cosa quedó ahí. La gente pensaba que esto era simplemente un easter egg, pero resulta que no, porque en 2018 se descubrió que si tenías cargados ROM de NES en la memoria de la consola e interactuabas con la NES del juego, podías jugar los ROMs. Nintendo programó un emulador de NES adentro de Animal Crossing y nunca lo usó. Probablemente en algún punto Nintendo pensó en vender memorias que adentro tuvieran algunos juegos de NES para alguna movida publicitaria o algo así, para que pudiera jugar estos juegos desde Animal Crossing, pero al final nunca lo hicieron y por 17 años este emulador quedó en secreto, y al final se terminó toqueteando Animal Crossing por todos lados para que desde el juego también pudiéramos lanzar juegos piratas de GameCube, ya no solo de NES. Muy XD. Todos estos hacks que les mencioné hasta ahora son soft mods, o sea que no requieren realizarle ninguna modificación física a la consola, pero obviamente para la GameCube también existieron chips que sí necesitan que la modifiques. La gente terminó descubriendo el método con el que Deitel había engañado a la seguridad de la consola y terminaron desarrollando chips que tenían grabado adentro el mensaje de autenticación. Así que listo, soldabas ese chip a la GameCube y podías jugar juegos pirata. A lo largo de los años aparecieron muchísimos tipos de chips y cada uno tenía diferentes tipos de funcionalidades, como poder cambiar la relación de aspecto de la pantalla, hacer que la consola corra juegos de otra región, etc. El chip más popular actualmente es uno conocido como el Xeno GC, que se conecta al puerto de depuración de la lectora y bueno, la pone en modo de depuración. Versión corta: en modo de depuración la lectora no necesita autenticar nada y va a correr cualquier disco que le metas. Este chip también agrega algunas funcionalidades bastante curiosas, como la posibilidad de que la GameCube pueda correr DVDs normales, los grandes. Y sí, para esto hay que modificar la carcasa de la consola porque si no el disco no entraría, o simplemente podés sacarle la carcasa directamente y dejarla así nomás, pero no da. Tenés que ser más elegante. Por lo que tengo entendido, estos chips solo sirven para correr juegos pirata. Si querés correr homebrew como emuladores y ese tipo de cosas, todavía necesitas usar alguno de los métodos anteriores como los que mencioné de las tarjetas SD. Pero parece que estoy equivocado, porque mientras estaba editando este video me enteré de la existencia de un chip llamado el Pico Boot, que básicamente se llama así porque usa una Raspberry Pi Pico. Para hacérselas corta, es un chip bastante nuevo y podemos hacer todo desde ahí. Juegos pirata, homebrew, todo. Es básicamente el chip definitivo para la GameCube. Y al día de hoy hay muchas más modificaciones para la consola, como por ejemplo podés directamente sacar toda la lectora de la GameCube y reemplazarla por un lector de memoria para correr todo desde ahí. También se descubrió que podés correr cosas aprovechándose de archivos de partidas guardadas como en la primera Xbox. Y al día de hoy siguen apareciendo juegos cuyos archivos de guardado tienen estos errores. Así que cada vez se abren más posibilidades. Pero me parece que hablar de eso ya sería demasiado redundante y ya estuvimos acá demasiado tiempo. Así que esa fue la historia de cómo se hackeó la GameCube. Fue muy larga, muy curiosa. Me decepciona un poco no haber encontrado ningún hack que se aproveche de la manija de la GameCube. Pero bueno, todo no se puede. Vayan a seguirme a Instagram y si quieren también pueden ir a ver mi Patreon. Links en la descripción. Ahora yo voy a ir a terminar de ver Full Metal Alchemist porque me quedan 4 episodios y estoy muy emocionado por el final. Les mando un beso a todos. Nos vemos. Chao. Y ahora llegó el momento de agradecer a mis Patreons que me están dando de comer. Muchísimas gracias a Roberto CF, Coco Max, Alberto Marín Blanco, Melvin Hidalgo Aguilar, Douglas Cat, Leo Lumier y Andrés Alberto Amaya Mora. Los quiero, muchachos.